Yo también voy a empezar dando las gracias porque me parece que este encuentro, ¿no?, de biblioteconomía, de bibliotecarios, es un encuentro importante en Canarias, ¿no? Estuvimos comentando antes que al final se ha convertido en una cita importante para los profesionales de Canarias, y eso ya también es gracias por hacerlo posible, a Casa África. Y deciros también que para mí es un honor, pero que quiero dar las gracias también especialmente a Ariel, porque no sé dónde está, allá, porque él ha sido el puente con Estefanía, él nos puso en contacto, y la verdad es que me ha permitido descubrir unas actividades y una actividad impresionante. Muchísimas gracias por eso también. Y porque hay que ser activos como es Ariel, hay que ser peleones, hay que ser que se nos escuche y así es, en eso andamos, ¿no? Desde que empecé como presidenta del Col·legi de Bibliotecaris Valencià, me di cuenta de que si te mueves, por poquito, si te mueves, vas consiguiendo cosas, ¿no? Y hoy quiero que os voy a hablar de un proyecto que tiene una envergadura y unas cifras que son realmente impresionantes. ¿Cuál ha sido el marco de trabajo, ¿no?, en el que esta afirmación, ¿no?, las bibliotecas son agentes para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? ¿Por qué esta afirmación tan rotunda o tan clara y esa identificación tan clara de las bibliotecas con la agenda? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles han sido los antecedentes y cuáles han sido las líneas de trabajo? Y vuelvo a decir que esto ha sido un trabajo de sensibilización, pero también un trabajo de acción. O sea, no es solo conocer, no es solo acercar, lo que queremos también es actuar, ¿no? Os hablaré de este programa, ¿no?, pero también os voy a contar cómo empezó. Yo no sé si conocéis este informe de IFLA, ¿vale? Fue encargado en el año 2012 y IFLA lo que quería saber era qué está pasando con la información digital, qué está pasando en el mundo digital y qué rol podemos tener los profesionales de la información, ¿vale? Yo creo que todo el mundo sabe quién es IFLA, pero IFLA es la Federación Internacional de Bibliotecarios, que tiene una actividad muy importante en varios aspectos, pero sobre todo en normas, en derechos, ¿no?, de derecho de acceso a la información, y en el fortalecimiento de las asociaciones y de los profesionales. Bien, pues en esa línea IFLA quería saber qué estaba pasando. Fruto de este estudio de tendencias es este informe, que el título ya solo me parece súper bonito, ¿no?, Surcando las olas o atrapados en la marea, de dónde estamos los profesionales de la información en esto, ¿no?, cómo vamos a navegar en este entorno de revolución de la información. El estudio lo que presenta son 5 macrotendencias. La primera tendencia dice que las tecnologías se expandirán, pero a la vez limitarán el acceso a la información. Y no es una contradicción, ¿no? Cada vez hay más posibilidades, cada vez la tecnología es más potente, cada vez tenemos más información digital, pero también cada vez la brecha, la brecha la brecha digital es más grande, ¿no? También están limitándonos. En la siguiente es que la educación en línea democratizará y modificará el aprendizaje global, ¿no? Lo que viene a decir esta tendencia es que al haber más contenidos abiertos, más posibilidades de contenidos abiertos, ya no se enfoca la educación en unos años de la vida de las personas, ¿no? Estamos hablando del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no?, y las posibilidades de tener ese aprendizaje. Además de, lógicamente, todos los movimientos de ciencia abierta y de open access, que también cambia esa educación reglada tradicional que tenemos. Bien, la siguiente tendencia son los límites de la privacidad, ¿no?, y la protección de datos. De aquí no os voy a contar nada, porque obviamente ya estamos viviendo, ¿no?, ya nos hemos encontrado con que los propietarios de nuestros datos hay más propietarios de los datos de los que somos conscientes inicialmente, y se están haciendo hay una capacidad de monitorización hacia las personas y hacia todo lo que significa su actividad. Otra tendencia es que las sociedades hiperconectadas
Escucharán, pero también empoderarán voces y grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los gobiernos ya no van a estar legitimados solo por las elecciones. Ahora, con la capacidad de la explotación y del uso de datos, vamos a tener mucha más capacidad de evaluarlos, ¿no? Y de tener información sobre su acción en el momento casi en el que se está produciendo, ¿no? Es una fuente de credibilidad política e institucional. Y por último, la tendencia 5 es que la economía global de la información se transformará por las nuevas tecnologías, no solo por la aparición de nuevos nichos de mercado, que esto ya también lo estamos viviendo con the Internet of Things y con muchas cosas, sino también porque esa hiperconectividad de la que hablábamos en la tendencia 1 y esa capacidad de trabajar con la información hace que ya no sea necesario centrarnos o centralizarnos en las ciudades, ¿no? Que podamos estar también fuera de las ciudades. Bien, una vez leídas estas 5 tendencias, dice IFLA, ¿y qué pasa con las bibliotecas? Aquí las bibliotecas, en todo lo que hemos escuchado, hasta las 5 tendencias, no hay nada de biblioteca. La palabra biblioteca no ha aparecido, la palabra bibliotecario tampoco ha aparecido. Bien, pero si volvemos a pensar en ellas, yo creo que sí que han aparecido muchísimas cuestiones donde las bibliotecas somos una garantía. La primera, el acceso igualitario a la información. Esa brecha digital de la que hablábamos en la tendencia 1, las bibliotecas tienen esa labor y esa misión de reducirla. Pero lo mismo, alfabetización internacional, o sea, informacional, perdón, para que aprendan, que se sepan utilizar esas tecnologías, la conectividad. Pero vamos un poco más allá. No solo eso, sino que además las bibliotecas son también espacios seguros, son espacios plurales, neutrales. Igual en España, plantearnos que la biblioteca es un sitio seguro, gracias a quien sea, nos extraña, pero nos vamos a Medellín, vámonos a cualquier otra ciudad donde la biblioteca realmente es un espacio seguro, ¿no? Es donde la gente puede leer y hacer lo que quiera y consumir la información que quiera. Sin censura, igualitario. Entonces ahí sí que estamos viendo que las bibliotecas tienen mucho que hacer en esas tendencias, mucho, ¿no? Yo creo que sí que estamos y debemos seguir estando, ¿no? Para conseguir que todos los ciudadanos de verdad tengan ese acceso igualitario. Bien, IFLA empieza a trabajar esta línea de acción, de decir, bueno, pues espera, no, tengo que empezar a visibilizar ese papel de las bibliotecas en este mundo. Tengo que empezar a hacer esto. Y es cuando, en el año 2013, lanza esta declaración, ¿no? Es la Declaración de Bibliotecas y Desarrollo, en la que ya se define el acceso a la información como un derecho humano básico, ¿vale?, que puede acabar con el ciclo de pobreza y apoyar al desarrollo sostenible. La idea es que las bibliotecas en muchas comunidades es el único lugar en el que las personas pueden acceder a la información que les va a ayudar a mejorar su vida, ¿no? Adquirir formación, encontrar trabajo, desarrollar nuevas habilidades, sobre todo tomar también decisiones informadas en muchas materias. Este papel único de las bibliotecas hacen que sean de verdad un importante socio para el desarrollo de las comunidades. Y ahí es donde empieza la labor de IFLA, vinculándose a las políticas y a la línea del desarrollo sostenible. La siguiente gran acción de IFLA es en 2014, cuando lanza lo que es la Declaración de Lyon. Yo no sé si conocéis la Declaración de Lyon. Pues la Declaración de Lyon fue una declaración firmada por 604 firmantes, en los que se encuentran instituciones, gobiernos, individuales, asociaciones, o sea, gente de todo el mundo. La idea es, esta declaración la redactó IFLA, la abrió en el Congreso de Lyon del año 2014. Sabéis que IFLA tiene un congreso anual en cualquier parte del mundo, ¿no? El año que viene es en Atenas, el pasado fue en Malasia, o sea, es un congreso mundial. La idea, la redacción de esta declaración es que el acceso a la información es básico para que las personas ejerzan sus derechos civiles mediante el aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas habilidades para la toma de decisiones. Es decir,
el acceso a la información es clave para la participación plena en una vida democrática. Ahí es donde iba a IFLA, donde encaminaba y donde dirigía el acceso a la información. Bien, en 2014 era el año antes de que se firmara y de que se acordara la Agenda de Desarrollo que se aprobó en 2015, ¿no? Entonces, durante todo ese año, IFLA está participando en el High Level Political Forum de las Naciones Unidas, donde está todo el tiempo trabajando para que el acceso a la información, para que la cultura, para que el conocimiento se identifique como socio del desarrollo. Y finalmente, en el año 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030, sabéis que la Agenda 2030, no sé si, no tenía preparado, pero hay 4 ideas básicas de la Agenda 2030. Una es que no es una agenda de cooperación, es una agenda de transformación, es decir, los ricos no ayudan a los pobres, todos nos evaluamos, es decir, todos tenemos que mejorar, todos tenemos que conseguir, porque lo que hago yo impacta en el otro, y el otro da igual quién sea, ¿no? O sea, es esta visión del desarrollo es lo que otra de las frases que habéis oído hablar seguramente es la acción local para el impacto global, ¿no? Esta es la idea de la agenda. Es una agenda además que se aprobó con el consenso y con la participación, por eso IFLA también tuvo espacio, porque se abrió a la sociedad civil. Esto es muy importante también, ¿no? Es decir, ya no fueron 4, aquí como estamos en confianza, ya no fueron 4 listos del desarrollo que dijeron lo que había que hacer, ¿no? Ya no, fuimos nosotros, es decir, muchísima gente pudo participar en una encuesta que se llamó My World, donde cada uno decía el mundo que quería, y con todo ese consenso y el grupo de listos también, que trabajó en por otra parte, pero es verdad que sí que se aunó, y por eso de 8 objetivos del milenio pasamos a 17 con 169 metas. O sea, era muchísimo más ambiciosa que los 8 objetivos del milenio que habían precedido a la Agenda 2030. Por eso os digo, IFLA tuvo espacio para ir, para decir y para hablar de acceso a la información, de acceso a la cultura y de acceso al conocimiento como garantía del desarrollo. El primer golazo es que está reconocido en la agenda, ¿no? Tenemos una meta, la meta 1610, que dice exactamente que hay que garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Claro, también tenéis que tener en cuenta que la agenda está aprobada por todos los Estados miembros, y hay Estados miembros que ciertas palabras no las van a aprobar así tan fácil, ¿no? Siempre también hay que poner estas coletillas. Por esto, por ejemplo, encontramos lo de, vale, el acceso público a la información, protegiendo las libertades fundamentales, pero de acuerdo con las leyes nacionales, ¿no? Porque esa es la coletilla para la aprobación. Pero el acceso público a la información está reconocido como una meta. ¿Y esto qué quiere decir? Que los gobiernos tienen que cumplirlo. Cada año hay un mecanismo que se llama el Voluntary National Review, que es donde cada país se examina. Y se examina y de las 169 metas le dicen si está aprobado o suspendido. No es exactamente así, está en rojo, en naranja y en verde. España se examinó este año y no tuvo ningún verde, en ningún objetivo. Muchos naranjas y alguno que otro rojo. ¿Vale? O sea que no, por esto es una clara evidencia, ¿no?, de que los ricos, no es una agenda de que los países ricos apoyen a los pobres, ¿no? Esa es la línea. Bueno, volviendo a lo que había conseguido IFLA, además de esta meta 1610, se reconoce la cultura dentro de la agenda. Es la primera vez que aparece la palabra cultura en las agendas de desarrollo, y sobre todo también se reconoce las TIC, ¿no?, las tecnologías de la información y comunicación, de las que tanto de expertise tenemos, ¿no?, para que sean incluidas en estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero además hay otro golazo, y a mí creo que casi es el que más me gusta, y es que en el preámbulo de la agenda hay una frase que es que ¿qué mundo imaginamos? Y el mundo que se imagina la ONU es
contemplamos un mundo en el que la alfabetización sea universal, con lo cual en la agenda tenemos una cabida absoluta, ¿no? Esa afirmación de la que hablaba al principio, que era muy rotunda, la propia agenda nos abre la puerta, ¿no?, a visibilizarnos con esta parte de la alfabetización. Si la alfabetización tiene que ser universal, las bibliotecas tienen que seguir trabajando, tienen que ser visibles en las políticas de desarrollo y los gobiernos tienen que seguir apoyando esta labor, ¿no? Luego hablaremos de esa parte. Bien, voy a hacer un inciso y os voy a hablar de este informe, porque después de la declaración antes de arrancar con el programa en el que yo he participado, os voy a hablar de este informe. Este informe es el informe de acceso a la información. Un poco lo que viene a decir IFRA en este informe es que, ¿qué es eso de acceso a la información?, ¿no? ¿Qué pasa? Solo con Internet, solo con tener Internet ya tenemos acceso a la información, ¿no? O sea, ya está, ya existe Internet, pues no. Porque para que ese acceso a la información sea de verdad una garantía de desarrollo, ese acceso tiene que ser significativo. ¿Qué quiere decir que sea significativo? Pues sí quiere decir lo que pone exactamente ahí: el derecho y habilidad de usar, crear y compartir la información en formas significativas, es decir, que yo las pueda utilizar y entender y que sean relevantes para mí ciudadano del mundo, quien quiera que sea, comunidad o organización. Eso es acceso a la información. Entonces, en este marco nos encontramos unos cuantos peros. Yo os he puesto aquí estos. El primero es el de la infraestructura. En el año 2017, en España, ese país rico, donde todo el mundo tiene conexión a Internet, hay un 16% de hogares que no la tienen. Con lo cual ya no estamos hablando de que todo el mundo tenga conexión a Internet. Es una estadística del INE, ¿no? Ya hay un 16%. Ese 16% alguien lo tiene que cubrir, ¿no? Alguien tiene que garantizar que todos tenemos esa infraestructura. Pero muy bien decías que no solo son cables, no solo son ordenadores, ¿no? Además hay que tener un contexto social positivo. Es decir, si yo estoy buscando X información, pero esa información, una muy básica, es el idioma. Si esa información está en un idioma que yo no controlo, ya está, se me acabó. Pues habéis ido a China, habéis intentado escribir un mensaje en un ordenador chino, ya está, se acabó el acceso. No es solo la infraestructura, no es solo el ordenador, no es solo el cable. No puedo, o sea, el idioma tiene que ser, el contexto social tiene que ser positivo para que yo lo use. Por no hablar del contexto legal y político. El acceso a la información, en algunos acuerdos nacionales y en algunas leyes nacionales, no es un derecho de los ciudadanos. Y esto es así, tal cual. En los que sí que el derecho de la información del acceso a la información es un derecho y está regulado, en esos también encontramos otras barreras, por ejemplo el copyright, que esto sería otro día, ya hablaremos de esto, que también va para largo, pero es verdad que habéis visto el movimiento de Save Your Internet el día 13 de septiembre, que se aprobó en el Parlamento Europeo las directivas. Estamos ahí, quiero decir, estamos en países ricos y nos siguen poniendo trabas al acceso al contenido digital, bien por copyright, bien por derechos, bien por lo que se inventen, porque cada día se inventan. Entonces, ese contexto legal y político, las bibliotecas tienen que seguir luchando. Y, de hecho, tanto IFLA como EBLIDA, que es el European Bureau, está trabajando muchísimo en la línea, sobre todo en la parte del copyright, ¿no? de garantizar que las bibliotecas son extensiones a todas esas directivas, es decir, las bibliotecas, para poder ejercer su labor. O sea, el ejemplo claro es que no podemos prestar libros en digital igual que los prestamos en físico. Solo con ese ejemplo ya está claro que las bibliotecas tenemos que luchar para que ese contexto legal y político sea favorable a las bibliotecas como institución que facilita el acceso a la información. No solo los que pagan las licencias tienen que acceder a los libros digitales, ¿no? Bien, y por último, la alfabetización, es decir, la capacidad, ¿no? La capacidad de las personas de utilizar esas herramientas, esas tecnologías, todo eso, toda esa parte. Bien, habiendo hecho este inciso para cuando hablemos de acceso a la información, todo el programa del que voy a contaros ahora, que es el International Advocacy Program, está basado en este concepto. Es decir, las bibliotecas son agentes
para la consecución de desarrollo sostenible y de los ODS, porque garantizan ese acceso significativo a la información. Este programa, el International Advocacy Program, es que el trabajo de IFLA no se acabó con ir al High Level Political Forum y conseguir que se incluyera el acceso a la información, ¿no? La idea de IFLA era de ahora que le he vendido al High Level que las bibliotecas son importantes, como lleguen al último bibliotecario y no cumpla, ¿sabes? Como llegue al último bibliotecario y el último bibliotecario diga, yo no sé manejar esa tecnología, ya la hemos fastidiado, por decirlo así, rápida. Entonces, IFLA tenía que articular y movilizar a todos los bibliotecarios del mundo para que cuando alguien fuera donde fuera, realmente esa respuesta fuera positiva y realmente ese acceso a la información fuera real. Y por eso decimos que utiliza la palabra, pues se llama el International Advocacy Program. La palabra advocacy es una palabra muy fea de traducir en castellano. Y yo al final acabo cometiendo el error de seguir diciendo advocacy, porque no es... Pero bueno, podríamos entenderlo como promoción y defensa, como sensibilización, como lobby, que tampoco me gusta mucho, pero bueno, tiene conocimientos también peyorativos. Pero la idea es que, según hay un manual de advocacy de Global Libraries, que es otra institución también a nivel mundial por la defensa de las bibliotecas públicas, que ahora cierra su programa, que es de la Bill y Melinda Gates Foundation, dice que las acciones, la advocacy son acciones que los individuos o las organizaciones realizan para influir en la toma de decisiones. Esa es la clave, influir en la toma de decisiones, es decir, para intentar conseguir que cambien esa política que yo deseo o esa financiación que yo deseo. Eso es advocacy, ¿vale? Es ir y explicar. Entonces, ¿por qué digo que tenemos dos líneas? Tenemos dos líneas, la de sensibilización y la de acción, ¿vale? La de sensibilización es hacia los bibliotecarios. O sea, esto de que los bibliotecarios, y también lo ha dicho muy bonito en su discurso de inaugurar, los bibliotecarios tienen que ser gente también comprometida, tienen que saber qué es el mundo que tienen y cuál es su labor. O sea, yo ahí os prometo que no la había, ni ha venido a los talleres de IFLA, ni nada, pero lo ha dicho, es verdad. O sea, un bibliotecario tiene que saber que de verdad su función tiene un impacto en la comunidad en la que está trabajando, ¿no? Entonces, esa sensibilización no es solo para que los bibliotecarios conozcamos la agenda de desarrollo, porque aquí ahora levantemos las manos. ¿Cuántos conocemos la agenda de desarrollo? Yo reconozco que antes del 2016, que empecé con esto, yo no tenía ni idea, lo había oído, lo había visto en la tele, pero yo no sabía qué era. Tampoco entendía muy bien el concepto de transformación o cooperación, porque son esa parte política o esa parte más activa, ¿no? Pues no la tenemos, o yo por lo menos no la tenía. Es verdad que sí, que cooperación al desarrollo nos suena, pero no nos planteamos que naturalmente hemos trabajado con la ONG que tenemos al lado. Sí, eso lo hemos hecho, son acciones, pero no somos conscientes del impacto que tenemos en el mundo en el que vivimos y ese marco político, ¿no? Hacia donde tienen que ir los gobiernos. Entonces, la sensibilización iba en esa línea, ¿no? A las asociaciones, porque también IFLA es una federación de asociaciones, por tanto es su cliente directo, pero también a todos los bibliotecarios, pertenezcan o no a esas asociaciones, y a los ciudadanos. Y eso es importante también porque esta idea de desarrollo, esta idea de acceso a la información para el desarrollo, tiene que llegar también al ciudadano. O sea, la idea es asociación bibliotecaria, bibliotecarios, ciudadanos, para que haya esa cadena de sensibilización. Y después está la acción. Y la acción, es verdad que tiene esa parte de asociaciones bibliotecarias y comunidad también bibliotecaria, pero hay otra parte de sociedad civil. Yo nunca había participado en un foro político, nunca. Nunca me había sentado con la Federación Española de Municipios y Provincias, con alcaldes, hablando de su parte de cooperación y a levantar la mano y decir, es que las bibliotecas tenemos mucho que hacer, las bibliotecas son municipales y usted tiene que luchar también por las bibliotecas. O encuentros que se han hecho, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados con todo el tercer sector,
en esos foros la comunidad bibliotecaria no participaba. O por lo menos ahora estamos empezando a participar. La relación con los políticos que no sean de cultura, y si con los de cultura casi no llegamos, pues con el resto de áreas de la política tampoco teníamos esa relación, ¿no? Entonces, esa es la acción, ir a sentarte con ellos y decir, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Cómo podemos trabajar las bibliotecas con vosotros? El proyecto lo empezó IFLA. Con workshops regionales, que fueron 6 workshops regionales, América Latina, América del Norte y el Medio Oriente, Europa, África y Oceanía, creo. Bueno, no lo recuerdo. Son 6. Hizo todo ese trabajo, hizo esa formación y a partir de ahí se encargan todos los países de hacer sensibilización en España. Por ejemplo, FESAVID es el responsable de hacerlo en España. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho talleres en muchas comunidades y estamos haciendo, pues como hoy, acercar toda esta idea a cualquier encuentro en el que se habla de bibliotecas y ODS. Pero después recae en todos. Luego os contaré un poco más cómo lo hemos articulado, cuál es el plan de advocacy. Pero para IFLA poder llegar hasta el último bibliotecario, que es la idea, ¿no? Es decir, que todos los bibliotecarios tengan esta idea, lo hemos canalizado a través de las asociaciones y de los gobiernos, ¿no? En nuestro caso, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y ahora os lo explicaré. En total ha habido los 6 talleres regionales que os decía, 150 acuerdos firmados. ¿Esto qué quiere decir? IFLA tampoco no se anda con chiquitas, yo esto tampoco lo sabía. A mí IFLA me ha hecho firmar un contrato. Y yo he firmado un contrato donde me he comprometido a hacer esto en España. Es decir, ya podía haberlo hecho sola en mi casa, pero yo tenía que hacerlo. Porque IFLA me obliga, o sea, este mecanismo de acción al que tampoco yo no estaba acostumbrada, es decir, bueno, yo me comprometo, pero si quiero voy y si quiero no voy, ¿no? Decir, bueno, bien, yo iré. No. IFLA, cada 3 meses yo tenía que hacer un reporte, un informe de todo lo que yo había hecho, a qué reuniones había ido, con quién había hablado, qué talleres había hecho durante 2 años. O sea, esto es un contrato de compromiso para la acción, lo que os decía de la acción. En total en los workshops participaron 76 países, pero luego se abrió una convocatoria de becas y 24 países más se pudieron añadir. Perdón, 38 países más se pudieron añadir, con lo cual, si hacemos la suma, más de la mitad de los países que han participado o que han aprobado la agenda de desarrollo han emprendido proyectos de bibliotecas y ODS. ¿Qué se ha conseguido? Pues las cifras son brutales. 773 talleres en el mundo. 62.000 usuarios finales de biblioteca que han recibido o han participado en algún tipo de actividad de sensibilización. 21.000 bibliotecarios en todo el mundo han participado en esto. Y luego ya con números más pequeños, pero no menos importantes, 183 reuniones con gobiernos y funcionarios y 49 con representantes de las Naciones Unidas. Es decir, a 49 de los que votan se les ha hablado de bibliotecas. Este es el compromiso. Nosotros lo que nos enseñaban era hacíamos talleres tan ridículos, yo con lo que hablo, de en 2 minutos súbete al ascensor y dile al político que te encuentras que las bibliotecas son importantes. Y no, 2 minutos no, déjame subir al piso 20 por lo menos, porque no, yo en 2 minutos no necesito mucho más tiempo, ¿no? Nos entrenaban para hacer eso, cómo llevar las reuniones, cómo se plantea la necesidad de sacar siempre un compromiso, de no cerrar las cosas en las reuniones, bueno, un montón pero al final son 49 reuniones con representantes, es decir, con gente que después en la ONU va a tener relevancia, ¿no? Nosotros en España, a ver que os enseña una foto. Nosotros en España hemos hecho seminarios y talleres en comunidades autónomas, hicimos uno a nivel nacional, el director de la Pública del Estado de Canarias sí que participó. Luego hemos hecho 6 regionales, vamos a seguir porque ahora también estamos con la colaboración con una federación de municipalistas y vamos a hacer en los ayuntamientos principales, en Madrid, en Valencia, vamos a hacer también
Hemos participado, como os decía, en foros de la sociedad civil. Tenemos una alianza muy interesante con la Federación de Municipios y Provincias y con una plataforma que tienen de cultura y desarrollo. Y lo más interesante es el señor este de la foto que está con Gloria y conmigo. Bueno, también os voy a decir que tener a Gloria es el tantazo. O sea, esto te hay que decirlo. Llego yo y la presidenta de la IFLA, ¿sabes? O sea, nunca voy sola, esto es perfecto. Yo he tenido mucho más fácil que cualquiera de los países en los que... Porque decíamos, la presidenta es española y esto queda estupendo y vamos a las reuniones, ¿no? Y es verdad que... Pero también fue... fijaos también en qué momento nos encargó esto IFLA. Nos encargó un momento en el que España no tenía gobierno. 2015, 2016 hubo 2 elecciones. Todo estaba en funciones. Todo, o sea, no había nadie. Con lo cual todo era llamar al Ministerio de Exteriores, todo era ir a tal, y nadie nos hacía ni caso. O sea, yo estaba frustrada, no había nadie, porque no había nadie implicado, ni nadie trabajando en la agenda. Y entonces, en el 2017, en julio, aparece el gobierno del PP ya formado y dice que España se presenta al examen voluntario, allí en la ONU, en Nueva York. Y claro, Gloria estaba allí y dice, llevamos 2 años persiguiendo, ¿y quién es este? Pues este es ese. Este es el de la corbata. Y entonces Gloria se esperó allí hasta que salió por la puerta. O sea, esto fue un caza y captura, literal, y le dijo, yo quiero hablar contigo, tienes que... Y ahí nos puso en contacto con el que en 2017 era el embajador, esto me encanta también, los nombres son espectaculares, el embajador en misión especial para la Agenda 2030. Él era el vocal asesor, pero lo importante es llegar, ¿no? Llegar a... Es verdad que en otros gobiernos, por ejemplo en el gobierno valenciano, yo había también trabajado, en el gobierno valenciano a mí me fue mucho más fácil, porque en el cambio de gobierno hubo una consejería, yo no sé, consejería de cooperación, donde estaba cooperación, que era la de responsabilidad social, transparencia, buen gobierno. Bueno, había una consejería dedicada a esto, y entonces Federico Buyolo, que era el director general de cooperación, me atendió muy bien y desde siempre trabajamos en Valencia Fácil. Y ahora nos ha venido al pelo, porque ahora este señor es el alto comisionado para la Agenda 2030 en España, con el cambio de gobierno. Con lo cual ya tenemos amigos en el high level y ya vamos y les decimos, hola, soy Alicia, y el otro día entré como VIP a la Moncloa, que oye, esto de ser pueblerina está muy bien porque te emocionas con cualquier cosa, pero es verdad que consigues entrar, ¿no? Y decir, es que llego a la Moncloa y hablo de bibliotecas en Moncloa. O sea, es que esto no es una chorrada. Yo lo cuento así y con la ilusión de hacerme la foto con el VIP y todo eso, pero es que creo que es la primera vez que se ha conseguido, ¿no?, hablar de bibliotecas y de la importancia del acceso a la información. Mi primera cuestión que le dije a Federico fue, Federico, la palabra información aparece 2 veces en tu plan de acción. Esto ya, háztelo mirar y vamos a trabajar. Yo tengo esta propuesta. Y yo ya me fui con mi lista de las cosas que pienso que se deberían hacer. Bueno, bien, pues aparte de todos los talleres que hemos hecho y todo eso, a mí me gustaría contaros que además tenemos un grupo de trabajo que es el que yo coordino en el Consejo de Cooperación. Yo me he puesto los retos altos, porque ponerte un reto bajo es una tontería, ¿no? Vamos a ponernos retos altos y lo que yo quiero es que se firme en España, que las comunidades autónomas se firmen un plan nacional, una estrategia, como lo quieran llamar, de información y bibliotecas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todos tienen que comprometer a que sus bibliotecas, o sea, en el Consejo de Cooperación, ¿sabéis cómo funciona? El Consejo de Cooperación van los representantes de las comunidades autónomas y se cuentan lo que hacen, ¿no? Pues yo quiero que, además de que se cuenten lo que hacen, ¿no?, se aprueben y se tomen acuerdos. Y ahí, no es un órgano consultivo, no es un órgano ejecutivo, también es verdad, es decir, lo que diga el Consejo te lo puedes... Pero cuando hay un acuerdo en un pleno del Consejo, es muy difícil que la comunidad autónoma no haga o no actúe, ¿no? O por lo menos que le puedas decir, oye, que lo acordamos en el pleno y no has hecho nada, ¿no? Tampoco no es obligatorio, pero sí que hay esa toma de compromiso, ¿no? Y un poco lo que queremos es que, sobre todo, que la planificación estratégica de las bibliotecas en las comunidades autónomas, y aquí antes estaba hablando con Ariel,
claro, cuando hay comunidades donde ni siquiera tienen legislación, donde ni siquiera la cosa se nos complica, ¿no? Se nos va complicando el asunto, pero bueno, la cuestión es que en la planificación estratégica de las bibliotecas se tengan en cuenta, ¿no?, que las bibliotecas y ese acceso a la información tiene que ver con muchísimos derechos humanos que están reconocidos en la agenda, como son el nivel de vida, seguridad social, derecho a la vida, derecho a la salud, o sea, la maternidad, vivienda, participar en vida cultural, accesibilidad, desastres naturales, personalidad jurídica, acceso a la información. Quiero decir, hay cantidad de temas transversales en la agenda que queremos que sean incluidos en la política, en la planificación estratégica de las bibliotecas, ¿no? También es muy fácil, fijaos, para mí también es fácil decir, es que las bibliotecas pueden ser un agente de sensibilización, ¿no? Y yo creo que un ejemplo que nos va a contar con el racismo es claro, es decir, según lo que la gente se encuentre en las bibliotecas, es decir, si en las bibliotecas no tenemos ningún libro de racismo, nadie va a leer, ¿no? Si en las bibliotecas no tenemos el fondo de las mujeres, por ejemplo, mujeres autoras, no existe, pues ¿qué empoderamiento de la mujer vamos a hacer, ¿no? Es decir, la parte de la sensibilización es muy fácil de identificar, ¿no? Es muy fácil decir, es que las bibliotecas pueden ayudar a que la gente conozca el desarrollo, conozca los ejes transversales de la agenda, los incluya en su día a día, respeto al medio ambiente, conciencia. O sea, hay muchísimas cosas que las bibliotecas pueden hacer solo abriendo la puerta y ofreciendo recursos. Ya está, no hace falta más. Podemos ir un paso más, y la idea es un paso más. Yo quiero que las bibliotecas estén reconocidas en el objetivo 4, que es educación. Directamente, ya no solo la sensibilización. Yo quiero que se vea que las bibliotecas hacen una labor de educación, en la 4.4 o donde sea. Perdonadme que use los números, pero ya al final me acuerdo. La 4.4 es que las competencias para poder desarrollar un trabajo para niños y niñas, pero lo mismo con la 10, la inclusión, la reducción de las desigualdades, en el 5, el empoderamiento de la mujer. Es decir, hay en la innovación, en el 9. O sea, es que la idea es que las bibliotecas también en su planificación, tanto en su financiación como en su planificación, pero de la financiación luego hablaremos, ¿no?, en su planificación se incluyan como agentes clave, es decir, formación en España, universidades, escuelas, bibliotecas, ¿no? También cómo se ha repartido la agenda. Objetivo de educación, para el Ministerio de Educación. Medio ambiente, para el MAPAMA. No, vamos a ver, que hay cosas que son transversales, hay políticas que deben ser transversales, ¿no? Pues esto es un poco la idea de trabajo que llevamos en este grupo de trabajo, ¿no? Y más o menos, y eso es lo que fui a contarle a Federico Buyoro el otro día, y me dijo que le parecía súper potente y que tirábamos para adelante, que él me ayudaba. Bien. Entonces ya puedo ir al pleno y digo, oye, que además el alto comisionado para la agenda me ha dicho que esto lo ve viable. Y además es muy fácil porque te da trucos muy tontos. Pues por ejemplo, no sé si vosotros recibís ayudas económicas para comprar libros, ¿no? Del gobierno, ¿no? Madre mía, bueno, da igual. En Valencia, pero en Valencia, que somos los pobres, quiero decir, ya no hablo ni de Cataluña ni del País Vasco, no. En Valencia, que somos los pobres, hay una ayuda para que las bibliotecas municipales adquieran libros, ¿no? Y hay diferenciaciones positivas, ¿no? La lengua, por ejemplo, comprarlo en Valencia, pues aquí lo mismo. El X% de mujeres. El X no sé qué, es decir, cuando tú ofrezcas ayudas desde el gobierno para hacer cosas, pon los condicionantes que representen tu compromiso político, que al final esto es un compromiso político. Bien, ¿qué hemos hecho también? Hemos recogido buenas prácticas, ¿no? Todo esto de las historias, de los casos, es decir, nosotros a día de hoy lo único que tenemos son casos de buenas prácticas, ejemplos de bibliotecas que están contribuyendo o están haciendo un programa, un taller o una actividad vinculada directamente con uno de los objetivos. Y todos se recogen aquí. Yo no sé si esto lo conocéis, el folleto de las bibliotecas pueden promover la implementación de la agenda, que para cada objetivo habla de proyectos concretos de bibliotecas.
Luego también tenemos de oportunidades para todos. Está todo disponible en la web de IFLA, donde hay ejemplos muy claros de proyectos muy potentes vinculados directamente contra un objetivo, ya no de la sensibilización, o sea, ya directamente contra un objetivo de la agenda. Y por último, tenemos el Super Library Map of the World. A mí me encanta este inglés, Library Map. Primero es mapas de bibliotecas, después del mundo, pero primero es de bibliotecas, ¿no? Bien, la cuestión es que además de los datos de las bibliotecas de todo el mundo, lo que tenemos también son historias de cada país vinculadas con uno de los objetivos. Os recomiendo que lo veáis y que lo visualicéis. Pues, por ejemplo, aquí tenemos en Colombia, vinculados al objetivo 16, tenemos las bibliotecas móviles para la paz que se pusieron en los 20 puntos del terreno fronterizo con las FARC y con la guerrilla, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay muchísimas historias aquí y este concreto de Colombia está absolutamente dirigido al objetivo 16, que es la paz, ¿no? Es la idea. Bien, para enfatizar un poco esta idea es lo que os digo, ¿no? Es decir, que los objetivos, ¿no? Los objetivos no tienen, para hablar de ese desarrollo del que habla la agenda, los objetivos no son estancos, ¿no? Dependen, o sea, una de las cosas más difíciles que plantea la agenda es que hay 5 pilares, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, en inglés partners, por eso son las 5 Ps, ¿vale? Esos no puede entenderse un objetivo que solo hable de la prosperidad si no beneficia a todas las personas, ¿no? Es decir, tiene que haber un equilibrio entre todos, ¿no? Por eso también decimos que el acceso a la información es transversal. Bien, no voy a alargarme mucho más, ¿vale? Pero sí que os diré que esta parte, este compromiso, ¿no? Pongo esto porque todo el mundo tiene que vender su libro, yo vendo el mío también, el mío pequeño, que es el Col·legi Valencià, ¿no? Que hicimos las jornadas pasadas, el eslogan fue muy claro: informar para transformar. O sea, si queremos transformar, y es una también del lema de esta jornada, ¿no? Si queremos de verdad transformar el mundo, la información es básica, ¿no? No solo por la búsqueda del empleo, por el emprendimiento, por la utilización de los espacios, sino también porque la ciudadanía tiene que tener, todos los ciudadanos tienen que tener las mismas posibilidades, ¿no? De tener esa información. Bien, ahora os voy a hacer unas confesiones para acabar. Bueno, casi. Las confesiones es que yo vengo aquí, me empodero delante de bibliotecarios y además, como todos me entendéis, me decís: sí, claro, tiene toda razón, las bibliotecas son agentes del desarrollo, las bibliotecas de verdad están contribuyendo a los ODS, ¿no? Es decir, el acceso a la información, la cultura, el conocimiento. Vamos, sin esto no hacemos nada, y vosotros me dais la razón porque sois bibliotecarios como yo, ¿no? Es así, y decís, claro, Alicia tiene toda la razón, ¿no? Pues fijaos que yo también muchas veces me he encontrado que y aquí viene la autocrítica y la confesión, y por favor que no lo graben, a veces esto no es verdad. Esto está a veces muy cogido con pinzas, y voy a explicarme, ¿no? La información ha cambiado de soporte, ya no solo están los libros, y nosotros seguimos pensando mucho, tal vez por nuestro contexto, como os decía, por ese contexto legal, por ese contexto, es decir, por ese contexto tecnológico, por ese contexto, tal vez, pero seguimos pensando en ese binomio libros-biblioteca, ¿no? En esa parte física, ¿no? Y todavía hay muchísimas bibliotecas que están centradas en la información que tienen solo en el papel, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser un poco más proactivos. Fijaos, una de las cosas que yo creo que podíamos hacer un papel impresionante y que lo hacemos de forma muy esporádica es con toda la información gubernamental. Es decir, la gente no entiende el SERVEF, bueno, no sé cómo se llama aquí, lo del servicio de empleo. La gente no entiende para pedir una cita, la gente no entiende. O sea, hay cantidad de información gubernamental que tú puntualmente viene alguien y le ayudas a rellenar su currículum, o le ayudas, pero no lo haces de forma proactiva. Y no te estás dando cuenta que esa es una información que la gente necesita y es básica para su vida. Y no hay un proyecto, no tenemos un proyecto, no tenemos una alianza con el gobierno del área que sea para decirle: no, tu información va a llegar de verdad al ciudadano porque lo voy a hacer yo.
No, porque yo catalogo libros. Perdonadme, que lo diga así, porque también somos bibliotecarios y estamos en familia. Esto me lo cortáis en el vídeo. Después, otra putada, perdonadme que hable así, como no graban, es el tema de la cultura. Y me vais a perdonar que lo diga así, pero es que biblioteca está en cultura. Y ojo, ojo, ahí es donde tienen que estar. No digo que no, no digo que no, porque es un sitio, pero eso nos encorseta. Nos encorseta absolutamente. Tú quieres hacer algo con juventud y te dice, no, que tú eres de cultura. Y el presupuesto de cultura. Y la visión de cultura. Que está muy bien, insisto, pero eso, entonces dices, no, yo es que quiero hacer... No, tú no puedes porque tu presupuesto... Y es para mí, es uno de los problemas y este compromiso que os quiero transmitir en el grupo de trabajo va un poco en esta línea, ¿no? Es decir, oye, tú has venido aquí como comunidad autónoma y lo has firmado. Me da igual que vengas de cultura, que vengas tal, tú lo has firmado como comunidad autónoma, ¿no? Esta es una. Luego las profesionales, y también lo ha dicho ella y os juro que no le había pagado siquiera, Es decir, los bibliotecarios también tenemos que estar preparados. O sea, ahora vamos a ponernos en marcha con eBiblio y nos encontramos, y eso en Valencia nos ha pasado, que yo os cuento nuestro día a día, ¿no? Me encuentro un montón de bibliotecarios que no han manejado una tablet en su vida. ¿Cómo van a ayudarle a la gente a instalarse y a descargarse libros? Entonces, la formación y el reciclaje continuo de los profesionales es clave para que después Cifra pueda ir al High Level Political Forum a decir que los bibliotecarios estamos aquí, ¿no? Por último, los espacios. Esta ya es la otra, ¿no? El otro día una chica portuguesa en un taller decía, no me gustan las bibliotecas silenciosas, a mí tampoco. O sea, las bibliotecas como santuarios también son para esa inclusión, para esa reutilización, para esos espacios de creación, para esa transformación de la información de la que habla el informe, ¿no? Eso es otro de los temas a tener en cuenta, ¿no? Y por eso os digo que a veces me vengo abajo cuando digo esta afirmación, porque luego veo un espacio, una biblioteca, donde no se puede hacer nada. Donde alguien que no tiene techo y viene simplemente porque hay calefacción, no tiene espacio, ¿no? Ahí lo dejo. Y por último, mi tema preferido, la investigación. La investigación, o no tenemos investigación del impacto de las bibliotecas, realmente, o no tenemos datos, o todo es muy segmentado. Es decir, alguien ha hecho un estudio en la ciudad no sé qué, pero no a nivel español. Las estadísticas de bibliotecas, que tenemos ahora están midiendo metros lineales, usuarios, pero usuarios adultos. Ni siquiera puedo decir cuántas mujeres usuarias de la biblioteca. Y esa es la perspectiva que nos pide la agenda, ¿no? ¿Cuántos discapacitados? ¿Cuántos inmigrantes? ¿Qué capacidad tengo para dar? No tenemos los datos desagregados. No tengo esa capacidad para decir, no, he hecho... Como vosotros rellenáis todas las estadísticas, ¿no? Muy disciplinadamente. Eso es menos mal, me alegra mucho que hagáis esto. ¿Y cómo ponéis vuestra lista de actividades? Hacéis una lista a mano. Y ponéis club de lectura, muy bonito. ¿Y de qué hemos hablado en ese club? ¿Hemos hablado de racismo? Hemos hablado de no puedo etiquetar, no tengo datos para demostrar que esa capacidad de sensibilización, ¿no? está haciendo. Bien. Por lo tanto, queremos datos, queremos que investiguéis, queremos que demostréis. Y yo en esa línea hay una ISO, la ISO 16439, qué bibliotecaria me he vuelto ahora, así de repente. Esa ISO mide el impacto de las bibliotecas. No tenemos una metodología. Yo he pedido un proyecto de investigación en la Politécnica de Valencia, a ver si me lo dan, para hacer esta metodología y facilitarle a todos los bibliotecarios que puedan medir su impacto. Y su impacto a 3 niveles. Por eso me gusta tanto esta ISO, porque me ayudaría mucho a hablar de la agenda y sentarme delante de los políticos a decirles el 5% de los tal han venido, porque así es como habla la gente del tercer sector, y ahí me he dado cuenta yo. Tú llegas a los de energía y te dicen el 8% de la energía se produce, y tú dices, hay bibliotecas. Claro, porque ellos lo tienen absolutamente medido, tienen absolutamente cuál es el nivel óptimo, cuál es el nivel... Nosotros no. Por eso necesitamos los datos y los estudios, ¿no? Pues en este caso la ISO además hace 3 niveles. El impacto en los individuos, es decir, cómo le mejora la vida al individuo concreto, ¿no? El impacto social, es decir, cómo mejora la comunidad en la que la biblioteca está, y uno que también les va a encantar a los gobiernos,
¿Cómo mejora la institución por tener una biblioteca? Es decir, ¿cómo mejora Casa África teniendo esa mediateca a nivel institucional, ¿no? Yo creo que, y con lo que hemos visto en el vídeo, es absoluto, ¿no?, cómo mejora Casa África con esa mediateca, pero no tenemos los datos que lo demuestren ni el impacto medido, ¿no? Es un poco la idea. Por eso os digo que esta parte del proyecto IAP a mí me hubiera venido muy bien tener este tipo de datos. Y venga, ya, para acabar, os quiero decir que os necesito. Os necesito a todos los niveles. O sea, necesito a los que sois profesionales, ¿no?, porque tenemos que ser de verdad intermediarios capacitados y fiables de la información. Hoy hablaremos además de fake news, hablaremos de muchas cosas que yo ni siquiera he entrado, pero que tenemos que ser ese intermediario fiable, ¿no? Debemos saber planificar y desarrollar los servicios con esta perspectiva, ¿no? Si queremos crear comunidad, de verdad, si queremos crear comunidad, queremos trabajar con una ciudadanía que pueda ejercer una vida democrática plena, ese papel de intermediario que ese es imprescindible. Los investigadores, si hay alguno también por aquí, hay que identificar las bibliotecas como era de investigación. Nos tenemos que ir con los sociólogos, con los pedagogos, con quien sea, pero que se nos pongan las bibliotecas en esos estudios y tengamos datos. A los periodistas, a cualquier profesional que trabaje con la información desde otro punto de vista, lo mismo, también le necesitamos, porque queremos, de verdad, mostrarle a los ciudadanos que la información, ¿no?, les va a dar autonomía y capacidad de decisión, espíritu crítico y un montón de cuestiones y de capacidades para ejercer esa vida. A las personas, a los ciudadanos que exijan. ¿Visteis en Murcia que se pusieron 300 personas delante de la biblioteca porque no la abrían los domingos? Yo quiero eso para Valencia. Yo quiero que la gente me pida, la Biblioteca Pública del Estado en Valencia está cerrada los sábados y los domingos, porque no hay personal. Sábados y domingos, insisto. Yo quiero gente que se ponga delante de la biblioteca, decir, quiero este servicio y lo quiero funcionando con profesionales de calidad, ¿no? Y esa es la idea. Y políticos, tenemos alguno hay por ahí. Pero a los políticos, ¿vale?, pues como le dije a Federico Buyolo, ¿no?, que prioricen el acceso a la información, ¿no?, que ya no es una cuestión de escaparate, de decir, no, yo tengo mi web de transparencia, cumplí con el acceso a la información. No, señores, todo va un poco más para allá. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido un placer.